Hola, mi nombre es David Lesmes, soy el responsable de Medio Ambiente, Energía e Instalaciones Industriales de la empresa Linde Wiman, y en este caso también estoy liderando un poco toda la implantación del sistema de 5S en las 3 plantas productivas que tenemos en la actualidad en España. Linde Wiman es una empresa alemana del sector de automoción que trabaja directamente con los principales OEMs y como pueden ser un grupo Volkswagen, Daimler o grupo PSA. Actualmente, como he dicho, tenemos 3 plantas productivas, 2 que están ubicadas en Barcelona, La Garriga y Esparraguera, y una tercera que está ubicada en Pedrola, que es Zaragoza. Lo que hacemos básicamente es estampación de componentes metálicos para automoción, el perfilado de componentes y también ensamblaje de estos componentes. Considero que una buena organización inicial para la implantación del sistema, del proyecto de 5S, es fundamental. Esta organización inicial nosotros la hemos planteado desde el punto de vista que teníamos 3 plantas productivas que eran totalmente diferentes. Sobre todo tenemos una planta de estampación y 2 plantas de ensamblaje de componentes, una más grande, otra más pequeña. Nosotros hemos organizado un equipo motor que está formado por 6 personas, 3 personas están directamente relacionadas con las plantas productivas, más una cuarta persona que está relacionada con la matriz, ¿no? El holding de la empresa, y luego una persona que es fundamental para que el proyecto funcione, que es una persona que lleva temas más relacionados con la formación, y luego tiene que haber alguien que de alguna manera coordine todas estas acciones que se están realizando en cada una de las empresas y que también de alguna manera ponga en común, ¿vale?, todas estas acciones y facilite que sea un éxito. También consideramos que es fundamental iniciar el proyecto con una formación, con una empresa especializada como es en este caso Onlin. Esto nos pudo facilitar a nosotros ver un poco desde un punto de vista más teórico qué eran las 5S. Algunos de nosotros sí que conocíamos un poco en qué consistían, pero había gente dentro del equipo motor que tampoco tenía demasiados conocimientos. Entonces esto nos facilitó, como digo, el hecho de poder coger una visión teórica de cómo se implanta un sistema de este tipo en una empresa industrial. Nosotros planteamos 2 formaciones, una formación, como he dicho, teórica, y una formación más práctica en la cual bajamos directamente a planta para empezar a hacer acciones. Empezamos por una zona que para nosotros podríamos decir que es la más puntera, ¿no?, porque es la planta con más innovación en ese sentido, ¿no?, porque tenemos una prensa de estampación de 3.000 toneladas. Entonces, cuando llegamos a esta zona, vimos que realmente era imposible, totalmente imposible empezar por allí. Entonces, desde Onlin sí que nos orientaron en ese sentido y nos dijeron que en una implantación de un sistema de 5S lo que debemos hacer es empezar siempre por la zona más fácil para poco a poco ir implantando el sistema de forma progresiva en el resto de áreas hasta llegar a la zona más compleja o más complicada. Un saludo, soy Guillermo Murgui, ingeniero de procesos en Linde Wiman La Garriga. Y mi tarea en este proceso, en este proyecto de las 5S, se encarga en el tema de llevar la aplicación de Onlin 5S, ayudar en el caso necesario, audiciones, etc. Además de todo el tema de la comunicación interna en las diferentes plantas participantes en este proyecto y todo el tema de las formaciones para todos los operarios. La aplicación de Onlin es un buen instrumento para poder visualizar todas las diferentes realizaciones, tareas, auditorías que estamos llevando a cabo. No solo permite a una persona interna tener un conocimiento de la realidad, de la planificación que se quiere hacer, de lo que se lleva semanalmente, sino que también cada dirección, cada externos o incluso cada otras plantas pueden comunicarse, observar todas aquellas mejoras que hemos realizado para al fin comunicar, compartir conocimiento y poder optimizar nuestras conclusiones, nuestros resultados de lo que sería este proyecto de las 5S. La aplicación tiene, 4 focos de trabajo. Actualmente utilizamos los 3 primeros. El primero sería el tema de las acciones. Las acciones ocupan lo que serían las 3 primeras S, que son las acciones, las tareas, más físicas, más donde el operario, la persona, tiene que trabajar, ya sea pintar, recoger, limpiar, entre otras muchas facetas. Estas acciones las llevan diferentes tipos de personal, no solo un servidor, sino desde jefe de equipo, jefe de secciones, equipo motor, entre otros operarios asignados. Otra de las herramientas que utilizamos es el tema de las estandarizaciones. Empezamos a fotografiar todas aquellas secciones, todos aquellos apartados, territorios, donde queremos tener claramente una idea de cómo debe de situarse y trabajar sobre ello. Finalmente, estas auditorías, de la manera que está compuesto Onlin, serán los focos de auditoría, que hoy en día se está auditando en diferentes plantas, no en todas sus secciones, estamos progresando, y así poder no solo visualizar
los resultados parciales, sino también permitirnos saber dónde atacar para las iteraciones y así ir enfrente a las auditorías cada vez con un nivel más óptimo. Valoramos de forma muy positiva el hecho de haber contratado Onlin para empezar la implantación del sistema de 5S. Consideramos que Onlin es una empresa que realmente tiene mucho conocimiento sobre este tema y además ofrece a las empresas pues, bueno, un poco esa empatía que el equipo motor realmente necesita a la hora de ponerse a trabajar. Quiero decir con esto que quizás cuando nosotros empezamos a implantar el sistema dentro de una empresa industrial, pues realmente tampoco sabíamos bien por dónde empezar. Entonces, el hecho de que todo se te haga una montaña es fácil. En ese sentido, Onlin lo que hizo fue, pues bueno, un poco marcar las bases, ¿no? sobre cómo teníamos que hacer esta implantación, ¿vale? Y marcarnos un poco, pues, aquellos objetivos que deberíamos ir cumpliendo poco a poco, los siguientes steps. Y esto, pues bueno, realmente nos es de agradecer porque al final, gracias a esto hemos entendido un poco, pues bueno, cuál es el proyecto en sí, que es un proyecto duradero, que es un sistema de mejora continua y que al final estamos llevando a cabo con éxito. Quizás el elemento más significativo, ¿no? de Onlin es la aplicación que utilizan para la implantación del sistema. Consideramos que en este sentido son innovadores, es una herramienta que realmente facilita muchísimo el trabajo a las personas que están implantando el sistema y que además es fácilmente comprensible por el resto de trabajadores de la empresa. Por tanto, al ser un sistema realmente sencillo, lo que hace es reducir muchísimo el trabajo y sobre todo muchísimo papeleo que normalmente conllevan todos estos sistemas sistemas de gestión o de implantación de estos proyectos, y realmente estamos muy contentos con la aplicación. Desde el punto de vista de la aplicación, también comentar que nosotros, al tener 3 plantas productivas en las cuales estamos implantando el sistema a la vez, el hecho de poder coordinar de alguna manera estas 3 plantas mediante la aplicación, pues me ha facilitado mucho el trabajo, porque realmente tienes una visión muy genérica de cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en cada una de estas plantas, en qué momento de estandarización están y luego, pues bueno, un poco de seguimiento de todas las auditorías. Entonces realmente mediante una única herramienta somos capaces de poder visualizar la implantación del sistema en las 3 plantas, cosa que haciéndolo documentalmente mediante papel pues hubiera sido realmente muy complicado. Nosotros recomendaríamos sin duda el hecho de poder hacer una organización inicial que tenga unas bases sólidas para poder implantar el sistema con eficacia. Vale, la creación de un equipo motor formado por personas que sean de diferentes departamentos consideramos que también es fundamental. Sí que es verdad que aquella persona que coordine la planta productiva pues sí que tiene que tener más conocimientos o tener experiencia en ese sentido, ¿no? Conocerse la planta muy bien, porque al final es muy difícil que una persona, por ejemplo, que esté enfocada muy directamente en un departamento en concreto, pues no sé, como por ejemplo contabilidad, tenga un rol específico en una planta productiva, ¿no? Y tenga una visión tan global. Por eso sí que buscamos una persona pues, que realmente tuviera conocimientos en ese sentido, ¿no? En cada una de las 3 plantas. Intentar involucrar a todo el personal de la planta es fundamental para que el sistema tenga éxito. También nos gustaría añadir que el hecho de la implantación del sistema de alguna manera tiene que ser, al ser un sistema de mejora continua, tiene que ser un sistema que logre alcanzar las 5 S que están planteadas desde el inicio. Es decir, muchas de las empresas que están implantando sistemas de este tipo normalmente se quedan en la primera, segunda o tercera S y no llegan a implantar la 4ª S. Consideramos que la 4ª S es fundamental porque es el momento en el que estamos estandarizando y además, en base a estos estándares que estamos creando, vamos a empezar a auditar. Entonces, el hecho de que empecemos a auditar es lo que nos va a permitir darle la vuelta al sistema y empezar otra vez de cero para poder ir aumentando, en este caso, por la exigencia, ¿no? Esto nos va a permitir hacer la mejora continua. En muchos casos, aunque la estandarización no sea completamente perfecta y que no tengamos todo súper bien enfocado, súper bien colocado, todo en su sitio, súper bien señalizado, el hecho de que nosotros creemos un estándar, aunque no sea el mejor del mundo, esto nos va a permitir poder auditar este estándar y poder mejorarlo en un futuro. Sin lugar a dudas, el hecho de que la dirección de la empresa esté implicada es fundamental para que el sistema tenga éxito. Bueno, es un sistema bidireccional, consideramos que debe haber una implicación directa por parte del personal de la alta dirección de la empresa, pero también debe haber un compromiso por parte de todos los trabajadores de la empresa.